la grabación y ya empezamos. Incluso me va a dejar esto. Muy bien, entonces vuelvo a empezar. el, el día de hoy pues vamos a hablar de identificación, clasificación y taxonomía de plantas, cosas muy básicas, son temas complejos y vamos a ver cómo hacerlo para las personas que no están de lleno en esta área del conocimiento, para que lo puedan realizar o más o menos cómo le hago yo en mi experiencia. Eh, la presentación tiene este contenido, no nada más la presentación, voy a estar cambiando a algunas páginas de internet para ir mostrando algunas cosas directamente desde internet y otras en esta presentación que estoy mostrando. Entonces, vamos a hablar primero de algunos conceptos básicos, que es identificación, que es clasificación, algo de taxonomía sistemática. Luego vamos a platicar un poquito de estructuras de las plantas y cómo seguir una clave, por ejemplo. Eh, Decimos que la taxonomía vegetal es la ciencia que estudia la identificación, nomenclatura y clasificación de las plantas. En este caso me voy a enfocar un poquito más a la parte de identificación y nomenclatura, pero voy a mencionar muy rápido también lo que es la clasificación eh, en este caso. Entonces abarca estas tres cosas, estos tres aspectos, y identificar sería reconocer una planta como idéntica a otra que ya es conocida. Entonces yo tengo una planta y voy y ya sé que esta otra planta es X planta y digo, esta es idéntica. Entonces ya la estaría identificando y ya sé quién es. Pero no implica cambiarle nada, solamente es ver que sea la misma. Y esto lo podemos hacer mediante la comparación con ejemplares de herbario o la comparación de pronto muchos lo hacen en la actualidad con eh, algunas páginas de internet que comparten fotos y características de algunas especies, pero esto es algo un poquito complicado porque hay que tener conocimientos amplios de botánica para poder realizarlo. No nada más de primeras a primeras, de buenas a primeras podríamos decir, bueno, me voy a buscar en estas páginas para ver qué especie es, porque pues va a ser muy complicado. Hay muchas plantas que se parecen bastante. Y la otra opción sería mediante el uso de claves dicotómicas y bibliografía especializada. Entonces aquí sí empiezo por conocer algunas estructuras básicas de la planta, puedo ir viendo a qué se refiere cada uno de los aspectos que me va solicitando la clave y entonces podría yo tal vez identificarla de esa manera. Estas claves dicotómicas pues son un poquito más sencillas porque normalmente me va a poner opciones a enfrentar. Sí, enfrentar opciones, ¿no? Va a decir, ok, ¿tiene tallo o no tiene tallo? Eso es algo muy sencillo. Hay que utilizar conceptos de morfología de las plantas y todo, pero es un poco más sencillo seguirlo así. Y ya después en bibliografía especializada o ya después se podría comparar con lo que hay en los herbarios. Entonces, eso sería para la identificación. La otra parte de la taxonomía que decíamos es la nomenclatura científica. Y entonces aquí vemos cómo está configurado un nombre científico, ¿verdad? Que sabemos que tiene normalmente dos nombres, uno que empieza con mayúscula y el segundo ya no, el segundo es con minúsculas. Y normalmente se escriben en cursivas. El primer nombre es el nombre del género o nombre genérico, viene latinizado y muchas veces hace alusión a quienes descubrieron la especie. Este epíteto específico, que vendría siendo como un adjetivo, no siempre también lo es, porque a veces también se le ponen nombres de los que describieron la especie o la clasificaron. Entonces, digamos, de los autores o hacen alusión a alguien. Por ejemplo, Pinus, esta especie de pino que se llama Pinus maximartinesi, sí, ¿verdad? Hace alusión al nombre de esta persona.
o así podríamos encontrar muchísimos. Pero también cuando ya tienen, muchas veces el epíteto específico sí hace alusión a alguna característica de la especie, ¿verdad? Entonces, estos dos siempre van juntos y normalmente se escribe enseguida el autor o los autores que describieron esta especie. Aquí algo importante es que a veces ustedes van a encontrar el autor, un autor podría estar entre paréntesis y después otro por fuera. Quiere decir que cambiaron alguna, el que aparece entre paréntesis es el que ya no es, y el que está afuera es el que hizo alguna modificación, que a lo mejor no era esa especie, o a lo mejor pudiera ser que más bien que no fuera ese género, lo cambian de género y le ponen quién fue el que lo cambió, ¿no? Por ejemplo, Salvia rosmarinus, hace unos años, y no estoy hablando de muchísimos años, hace poquitos años, aún se llamaba Rosmarinus officinalis, y ya cambió a Salvia rosmarinus. Eso es algo que van a encontrarse de manera común. Entonces, ahora Rosmarinus officinalis es sinónimo de Salvia rosmarinus. Pero bueno, este es el nombre aceptado actualmente. Y el que lo descubrió es este autor que aparece ahí. Entonces, siempre el nombre científico debe de incluir estos dos. Es de manera general, ¿verdad? Y bueno, decía que no iba a hablar mucho de clasificación porque la clasificación es así, tendría que ser para ubicar de acuerdo a características específicas de algunos, a diferentes características. Bueno, hay varias opciones de hacerlo, pero digamos que no está aún, aún no se sabe qué especie es y se empieza a colocar donde debería de corresponderle. Esto se puede hacer con estudios evolutivos, con estudios morfológicos. Hay varias corrientes ahí que todavía están. Entonces, cuando decimos, ya clasifiqué la planta, no, eso no es clasificar, la verdad sería identificarla. Entonces, nos vamos a enfocar a esta parte de identificación. Y bueno, ¿cómo hacemos esta identificación? Por eso estamos así con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, decíamos, lo primero es analizar o describir la morfología de la planta, ¿verdad? Y esa morfología de la planta es sus estructuras, su anatomía, sus estructuras, eh, para conocerla más o menos a detalle y entonces poder seguir ahora sí la clave o lo demás, ¿no? Entonces hay que ver características de raíz, características de las hojas, características de las flores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en raíz hay que ver si es una raíz pivotante, si son raíces adventicias, si, o son fibrosas, perdón, si es una raíz primaria o raíces secundarias. Eh, si tiene rizomas, si no los tiene, esas son diferentes estructuras que podría ser. Es, yo tendría que observar eso en la raíz. Después las hojas, hay que ver cómo están insertadas en el tallo las hojas, eso se llama filotaxia, ¿verdad? Y entonces voy a ver, mira, esta hoja se inserta, luego esta, y parece que solo apuntan para dos lados, al menos en esta imagen que se observa aquí. Entonces diría, bueno, las hojas se encuentran opuestas, ¿verdad? Eso va a permitir ver algunos detalles porque las hojas podrían estar como en hélice, una, después otra, después otra, después otra, después otra, después otra. Si aquí tengo una hoja y en el mismo espacio, casi a la misma altura, sale otra hoja, entonces es cuando yo digo que son opuestas, ¿verdad? Entonces, lo primero sería que sean alternas, como aquí, sale una, luego sale otra hoja, luego otra, y una de estas hojas apunta para acá, otra apunta un poquito más hacia, digamos, haciendo una especie de hélice, entonces diríamos que tiene una filotaxia alterna helicoidal, como una hélice. Si están opuestas, pues simplemente digo que la filotaxia o la inserción de las hojas es opuesta, y puede ser que solamente se vayan hacia dos lados, como en el maíz,
¿verdad? En el maíz, una hoja para acá, una para acá, una para acá, una para acá. O que sean, en otras especies aparecen en forma de cruz. 2 hojas vienen para acá y 2 vienen de manera, digamos, perpendicular. Esa sería una puesta de cruzada. Entonces tenemos que ir viendo todos esos detalles, cómo está insertada, si tiene, lo voy a decir de manera muy eh, coloquial, ¿verdad? Si tiene tallito la hoja o no lo tiene, ¿verdad? En realidad se llama peciolo, ¿verdad? Si tiene peciolo o no lo tiene. Habría que ver si tiene vellos o no tiene vellos la hoja. Entonces, podríamos decir es una hoja pubescente o es una hoja glabra, ¿verdad? Eh, entonces, otra vez, si tiene este como tallito, diríamos que es una planta que es peciolada o es sésil. Y así tenemos que ir viendo muchísimas características en este caso de las hojas. Después tendría que ver características de la flor. Ahora, la flor son flores solitarias o son flores que están creciendo en grupos, ¿verdad? En inflorescencias se llaman, ¿verdad? Crecen solitarias o crecen en inflorescencia, como es de acá abajo, ¿verdad? Que serían, es una inflorescencia llamada capítulo, ¿verdad? Que es la común en la familia de las asteráceas o compuestas, antes se les llamaba compuestas. Entonces, tengo que ver características de flor, tengo que ver características de los frutos, qué tipo de fruto es una baya, no sé, ¿cómo se llaman estas? Drupas, polidrupas. Entonces, hay muchísimos tipos de frutos, entonces también tengo que ir viendo qué tipo de fruto tengo, ¿verdad? O, por ejemplo, aquí en esta imagen también se observan algunas especies que no tienen flores como las que conocemos, ¿verdad? Y va a preguntar, ¿tiene estigmas o no tiene estigmas? Va. Y entonces para decir, entonces son angiospermas o gimnospermas. Bueno, ahí eso es para ir separando los grupos más amplios. Como se llamaban antes, parece que esto ya cambió en la forma de decirlo. Y bueno, entonces tenemos que ir viendo todos esos detalles para, una vez descrito todo esto, poder seguir una clave. Es muy importante en muchas de las claves la descripción de la flor. La flor es o los órganos reproductivos son los importantes para poder identificar una especie. Y entonces vamos a ver cómo están los sépalos, luego los pétalos, luego se seguirían que los estambres, luego el estigma, cómo está el ovario, está por encima de la arribita de la flor o debajo de donde están estas otras estructuras, entonces hay que ver si es que un ovario supero e infero. Hay que ver cuántas hojas formaron ese ovario. Son muchos detalles que uno tendría que estar describiendo y una vez descritos, entonces ahora sí puedo yo consultar una clave, ¿verdad? Yo podría ahora sí consultar una clave y ya más o menos viendo, digo, bueno, parece que es tal especie, me voy a su descripción y veo si se parece realmente a la descripción que yo hice. Si no, me equivoqué y no llegué a la correcta. Imagínense, con todas esas características, no está uno seguro, todavía habría que consultar bibliografía especializada, eh, habría que consultar a expertos para ver si estamos identificando correctamente la especie. Por eso les decía que es muy complicado, muchos en la actualidad están haciendo eso, pero yo sigo diciendo que es muy complicado nomás tomarle una foto y entonces venir y querer con una foto identificarla en alguna página de internet. Entonces, bueno, ya consultamos claves, consultamos descripciones y ahora sí, ya digo, parece que es esta especie y entonces ya puedo comparar ahora sí con un herbario, puedo comparar en estas páginas, por ejemplo, esta de trópicos.org, ¿verdad? Que aquí yo coloco el nombre científico que yo considero y entonces veo si es correcto el nombre, si no, y puedo ver algunas descripciones de la especie, ¿verdad? Puedo ir a consultar algunos herbarios. Esta página está interesante. Hay otros que hacen esta especie de red, ¿verdad? En Naturalista, donde suben sus fotos y dicen es esta especie y ponen su ubicación y entonces ya vamos diciendo, mira, aquí la describieron.
y voy a ver si es la misma. Esta otra página de acá es GBIF y de hecho yo en esta es donde consulto los nombres científicos porque se está actualizando constantemente y entonces puedo ver cuando cambia un nombre y si es un nombre aceptado o ya es un sinónimo. Entonces ya puedo yo comparar eso que yo encontré con especímenes de herbario o con páginas especializadas. Ujú. En este caso con algunas de estas. Y bueno, esto es en cuanto a la presentación. No sé si quieras comentar algo hasta ahí, Yuri. Voy a pasar a mostrar algunas otras cosas, pero Sí, sí, pues sobre todo resaltar esta parte en la que haces énfasis ya, ¿no? En la diferenciación de los términos, ¿no? Uno como tal, qué es la identificación, qué implica la nomenclatura y qué implica la clasificación, ¿no? Como un proceso como tal. Entonces, eso es bien importante porque, digo, nosotros no somos especialistas, ¿no? No somos taxónomos, ni sistématas, pero de todas formas tenemos que manejar, ¿no? Y diferenciar de manera general estos pasos, ¿no? Que implican y la importancia que tiene cada uno de ellos. Y además, como bien mencionabas, pues dependiendo ya del tema o el grupo de interés con el cual vayamos a trabajar, pues es bien necesario informarnos desde la biología básica, ¿no? Del grupo que queremos trabajar, porque precisamente estas guías de clasificación van a empezar a meter un montón de términos, ¿no? Muchos términos precisamente que describen a los individuos, y de las cuales van a empezar a diferenciar y a surgir estas características que son únicas para ir llevando a diferentes niveles taxonómicos, ¿no? La identificación de las especies o la clasificación, pues. Y en este caso entran ahí la importancia de qué tanto sabemos del grupo, ¿no? Qué tanto hemos leído del grupo, lo conocemos, y además que logremos identificar esas características diagnósticas, ¿no? Que son las que precisamente en las que se basan las guías, ¿no? Para ir, como decías al principio, nos van a permitir enfrentar esas características, ¿no? ¿La tiene o no la tiene? Si la tiene, esta característica es única de este nivel, ¿no? Y así nos vamos hasta llegar a la parte más fina, que serían las especies. sí. Sí, por eso decía, a mí me ha tocado muchas personas o compañeros que de pronto me dicen, oye, ¿qué especie es esta? Yo creo que es tal porque la vi en internet y se parece. Le digo, sí, pero es muy difícil identificar con tan poquitas características. Ahorita voy a cambiarme acá a internet y vamos a hacer una búsqueda por aquí. A ver, vamos a hacer una búsqueda por aquí, por ejemplo, vamos a poner flora. Este libro está disponible en línea, Flora fanerogámica del Valle de México, ¿verdad? Y aquí lo vamos a encontrar de volada. Este libro de Rendowski, a ver si lo abre rápido. Entonces, es un libro que para nuestra región es importante porque si bien no estamos en el Valle de México, muchas de las especies que encontramos aquí en esta región son de las que aparecen aquí en esta flora. Hay que consultar las floras también para ver si la especie es. Recuerdo con un estudiante que querían trabajar con una especie y él aseguraba que, porque ya lo había visto en internet, aseguraba que esa era la especie la que él me estaba diciendo. Cuando buscamos en GBIF y en otros lados no había registros para México de la especie que él decía que era. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una compuesta. Eh, Le digo, es que ni siquiera en México no está identificada esa especie, no hay registros para esa especie en México. Entonces, lo más probable es que no sea la especie que tú me dices, por más que tú asegures que se parece, que es la mismita que tú estás viendo. Entonces, eso nos permite ver. Y entonces, esa es la otra opción, que nosotros consultemos estos catálogos o listados florísticos para ver si ya alguien dijo que estaba esa especie por aquí. Y si no está, pues lo más probable es que me esté equivocando en la identificación.
¿verdad? De todas formas, es bueno consultar a expertos después de seguir la clave. Este libro, les digo, es un libro muy bonito, muy completo. Viene viene una descripción detallada de lo que es el Valle de México y después incluso habla de extinción y de muchas cosas. Y luego ya empieza ahora sí lo que sería la, la cuestión que tiene que ver con la identificación. Entonces, ahorita me voy a brincar esa parte. Y viene el clima, vean. Ya casi estamos, ya casi estoy terminando por ahí. Ahí viene cuestiones de los diferentes climas donde se encontraron, los ecosistemas que dominan en esa región del Valle de México, en lo que sería el Valle de México. Y bueno, ahí vienen las diferentes comunidades, la parte de extinción. Aquí lo que quiero es que sigamos para ir viendo cómo se sigue una clave, para que vean lo que es seguir una clave. Digo, la estamos siguiendo un poquito a ciegas porque no tenemos una especie directamente que estemos ahorita, que hayamos puesto las características y vamos a seguirla, la vamos a seguir al revés, si pensamos en alguna, pero, pero primero vamos a separar. No sé, vamos a pensar en alguna leguminosa, por lo pronto, que sería algo un poquito más sencillo. Ujú. Sí, aquí Hilde también otra vez recalcar esto que comentas de la importancia de consultar material de la región, ¿no? De donde estemos trabajando, precisamente para conocer qué es lo que otros ya han descrito, porque a veces cometemos pues el error de, independientemente del grupo con el que trabajemos, como de, a veces estamos consultando guías muy generales o que son de Norteamérica o muy generales, ¿no? Y en particular, a veces ya hay mucho material por regiones, ¿no? Por estado, por localidades, etcétera, que nos puede ser de más utilidad, ¿no? Ya son más regionales. Sí, mucho se ha hecho en las regiones. Hay muchos trabajos de listados florísticos casi en todos lados han hecho listados florísticos y entonces ya podríamos ver si está la especie que yo creo que estoy encontrando, porque entonces si no está, lo más probable es que me esté equivocando en la identificación. Y bien, por ejemplo, aquí empezamos luego con la clave, tiene un 1 y un 1. Y me pone a comparar dos características. Primero me dice estigma ausente, entonces tengo que haber visto si tiene flor o no, ¿verdad? Y cómo es esa flor. Entonces, híjole, eh, tengo que ver cómo es esa flor y trabajarla, ¿no? Tratar de describirla. Entonces, es lo primero que tengo que ver, ¿tiene o no tiene? ¿Verdad? Los óvulos están encerrados en un ovario, tiene un fruto verdadero o ausente, y las hojas son, ¿cómo son las hojas? ¿Verdad? Entonces, desde ahí empezamos. Si no le encuentro que tenga flores, que no tenga frutos y que aparte sus hojas son como agujas o son como escamas, pues de entrada ya sé que no es una planta con flor, ¿no? Y sería en este caso, les digo que esto ha cambiado un poquito, pero bueno, digamos es de las gimnospermas. Y si sí tiene flor y ya le vi hasta el fruto y todo lo demás, entonces, y son hojas de muchas formas, entonces digo, bueno, son angiospermas, ¿verdad? Vean cómo tengo que conocer estos términos. Y ya después, vean, viene por especies las coníferas, y entonces ahora viene para sacarlas si son de la familia Cupressaceae, Taxodiaceae o Pinaceae. Aquí voy a hacer este paréntesis, voy a ampliar un poquito aquí. Se tiene que leer como se lee en latín. Muchos aquí esto lo van a leer Cupressaceae, y aquí esto no se lee, ¿verdad? Taxodiaceae, no, esto está mal dicho, sería Taxodiaceae. Pinaceae. Ujú. Voy a ir haciendo de pronto si me encuentro algunas otras. ¿Cómo se hace?
Y ahora ya encontré que es un pino y entonces voy a ver qué tipo de pinos es, ¿no? ¿Qué género? Es género Pinus, es la familia Pinaceae, entonces me va a llevar a géneros. El género Pinus, al género Abies o al género Pseudotsuga. Y entonces otra vez aquí ya viene la descripción de cuáles son los Abies, los Pinus, y ya puedo seguir la clave para Pinus, ¿verdad? Entonces dice, bueno, las hojas del pino son de 3 en cada fascículo, a veces variando de 3 a 5 aún en el mismo individuo. Contra, en el fascículo hay 5 hojas o pueden ser 4 a 6. Entonces, es esto contra esto. Si yo estoy, si digo, me quedo con esta primera opción, entonces tengo que pasar a este de aquí. Y voy a comparar ahora este contra este otro. Ahorita les pongo qué son esos fascículos de los pinos para que vayan viendo. Fascículos pinos. Y voy a poner aquí en imágenes y a ver si me deja verlos. Eso es, ¿verdad? Un fascículo es esto. Ustedes ven en los pinos, en las diferentes especies de pinos que tienen hojas en forma de aguja, hojas aciculares. Entonces, son esas como bolsitas, ¿verdad? Que tienen varias hojas juntas. Es muy común verlo en las especies de pinos. Entonces ahí lo que estaba preguntando es, ¿estos fascículos tienen 3 o tienen 4 o tienen 6 hojas de estas como aguja en cada uno, ¿no? Entonces vean, ahí dice hojas, 3 en cada fascículo o 5 en cada fascículo. Pueden ser de 4 a 6 a veces, pero bueno, lo más común es aquí que sean de 3 o variar de 3 a 5. Luego dice hojas flexibles y colgantes que miden de 15 a 30 centímetros, entonces sería Pinus pátula. Contra hojas rígidas que no cuelgan, son más duras, digámoslo así, ¿verdad? Y son de 6 a 18 centímetros de largo. Entonces digo, no son como estas, me voy acá. Y si elegí esta opción, tengo que bajar ahora aquí. Ahora tengo que ver cómo es el cono. Es de 3 a 6.5 centímetros de largo, es de color café pálido y no resinoso, entonces sería teocote. O es un cono persistente de 7 a 14 centímetros, de color oscuro, casi negro y resinoso, entonces es Pinus hartegi. Pero ven, uno de entrada pensaría, ve el árbol y dice, mira, tiene como de a 3 hojas por fascículo, ¿verdad? Y miden, dice ahí de 15 a 30 y de 6 a 18, pues yo veo de 15 centímetros las agujas y digo, híjole, son iguales el teocote y los otros, ¿no? Teocote, pátula y hartegui. Y de entrada por la hoja yo ya no podría saber cuál es, por más que los vea parecidos. Así nos va a suceder con muchas. Vean la cantidad de cosas que uno tiene que revisar. Por ejemplo, si me fuera de este otro lado, las hojas son de 8 a 15 centímetros. Habíamos dicho que eran de 5 hojas por fascículo. Ahora, dice aquí hojas con vaina persistente o son hojas con vaina caediza. Aquí la diferencia es en eso, ¿verdad? En las hojas. ¿Tienen vaina persistente o vaina caediza en el fascículo? Esta cosa que los cubre. Entonces, ahí habría que ir revisando otra vez en cada fascículo cómo es, tiene persistente esta parte o ya se ven muy bien, miren, aquí están. Esta parte aquí se mantiene, vean, o prácticamente desaparece y están sueltas las hojitas. Entonces, no es tan fácil nada más con una foto decir que ya lo encontré. Ahora, aquí estamos viendo lo sencillo, digámoslo así, porque no tenemos flor. Cuando entramos a plantas con flor,
cambia muchísimo. En Pinus hay que estar viendo los conos bastante para poder identificar. Los conos son de las estructuras importantes. Y después veo la descripción y ya podría decir si eso no es lo que yo estaba pensando. Ahorita me voy a brincar un poquito hacia el otro lado para que vean qué características debo de empezar para ir llegando a familia, y luego en familia ya busco el género, y después del género ya busco la especie, ¿no? Así vienen las claves de manera general, y después van bajando hacia, hacia cuestiones ya más detalladas, en este caso de las especies. Aquí están las angiospermas, ¿verdad? Y de entrada yo tendría que ver si tiene 2 cotiledones o un cotiledón. ¿Y eso qué es? Es como viene la semilla. Normalmente tienen como el frijol, es muy fácil porque saca los cotiledones cuando uno lo siembra. Y entonces se ven las dos esas hojitas gorditas que salen. Pero en otras no se ve porque quedan ocultos bajo la tierra. Eso es cuando nacen. Pero bueno, aquí hay características fáciles de identificar de monocotiledonia, dicotiledonia, que son conocimientos básicos de botánica, ¿verdad? De que sabemos que las monocotiledonias tienen un tipo de flor, normalmente no tienen, ¿cómo decimos ahí? Normalmente están en una misma estructura lo que serían sépalos y pétalos de la flor, y ahora se llaman tépalos. Normalmente el número de lo que pudiéramos llamarle pétalos, para no hacernos más bolas ahorita, de los pétalos en esas flores de las monocotiledonias vienen en múltiplos de 3, ¿verdad? Y las dicotiledonias tienen sus flores en 4, 5 y múltiplos de ellos. Entonces es un poco más completo, ¿verdad? Y también es fácil verlo porque las hojas de las dicotiledonias tienen la, eh, las nervaduras de forma más o menos así. A ver, hoja, planta. Si ponemos una hoja de una planta, ven muy bien las nervaduras. Estas serían dicotiledonias. Estas, ¿verdad? Y las monocotiledonias, ahora hoja, planta, monocotiledonia. Tienen, aquí está la hoja del maíz, sus venas son normalmente de forma paralela. En las dicotiledonias es de forma pinada o algo así, ¿no? Bien en forma de pinito. Entonces, eso es algo que vamos a estar observando y nos permite diferenciar. Vean, apenas estamos en los grupos más arriba. Para ir bajando hacia género y especie es muchísimo más detallado. Bien, ya estamos en dicotiledonias y ahora son flores desnudas, sin envoltura, o son flores que tienen cáliz verde y una corola de otro color. Ahora ya dije, sí tienen corola de color. Entonces son de varios pétalos separados o todos unidos, todos fusionados en una sola pieza. Para irme por polipétalas o sin pétalas. Sim significa como fusionado. Y vean, aquí empezamos con las apétalas, las que no tienen. Prácticamente están sueltos ahí los estambres y todo. Y ahí tendría que ya estar viendo, ¿no? Más o menos, algo así. Yo creo que no tiene caso seguir alguna clave hasta más a detalle, pero bueno, vean. Ovario súpero, el 22 contra seguramente ovario ínfero. Súpero quiere decir que está arriba. Y ustedes tendrían que ir, si no tienen conocimientos de botánica, pues sería leer un libro de botánica básica, o tendrían que ir buscando término por término, que sería un ovario súpero, por ejemplo. Y ahí se ve. Aquí está la flor.
Aquí está la flor y aquí está el ovario arriba. Aquí está la flor y aquí está el ovario abajo. Un ovario súpero, un ovario ínfero, ¿verdad? Entonces son de las cosas que uno tendría que ir viendo. Pero esto se soluciona fácil cuando ya más o menos tenemos un poquito más de conocimiento y hacemos algo que les llamamos fórmula. A ver si aparece alguna aquí. Floral botánica. Botánica. A ver si alguien hizo una por aquí. Más o menos ven aquí. Este. Y este es de las solanáceas, ven. Lo que hacemos es poner todos estos símbolos, ¿verdad? Aquí, ¿qué significa esto? Que la flor es hermafrodita. Tiene aquí la espada. ¿De quién es la espada, Yuri? ¿No sabes? La espada de Júpiter y el espejo de Venus. Para diferenciar machos y hembras. Aquí viene cómo es. Como los símbolos. Ajá. Este es que para femenino es el Ese de espejo de abajo. Venus. Ajá. Y el masculino sería la bolita con la flechita, que es creo que la espada de Júpiter o algo así. Cuando Ah, aparecen los dos, pues es hermafrodita. Pues habría que ver si es una flor masculina, si es una flor femenina. Aquí en este caso, otra vez lo repito, es hermafrodita. Aquí se ve que tiene la puedo dividir hacia acá, hacia acá. Tiene muchos ¿cómo se llaman estos? Ejes de simetría. Se le llama actinomorfa o simetría bilateral, si fuera nada más una sola división. Este es el cáliz. Entonces, ¿cuántos sépalos tiene? Tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora dice aquí que estos corchetes, y estos 5 están unidos, ¿verdad? Están fusionados todos, 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 todos. ¿Sí ven? No se despega uno del otro. Después viene unida la corola, lo que serían los pétalos, con la parte masculina. ¿Sí ven aquí? Que es el androceo. Entonces dice corola 5, tiene 5 pétalos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y está fusionado con, los 5 pétalos están fusionados, por eso está entre paréntesis. Y a su vez están fusionados con la estructura masculina, que serían las anteras y esto, ¿verdad? Los estambres. Entonces es androceo 5, tiene 5, ¿verdad? 5 estructuras separadas. Aquí ya no tiene paréntesis. Luego viene el gineceo, que es la parte femenina, ¿verdad? Es súpero, porque está arriba. Sí, sí. Ajá, tiene la rayita aquí. Y estos son los carpelos. Esto se ve que es una hoja desde aquí hasta aquí y otra hoja desde aquí hasta aquí. Entonces se ponen 2 hojas, ¿verdad? Y se ponen entre paréntesis. Todo eso es una fórmula floral. Hay diferentes. Ven, aquí hay otra, ¿verdad? Aquí hay otra de otro grupo. Aquí le faltó poner la parte de la simetría y de si es masculina o femenina. La flor, aquí está igual, es hermafrodita. Y vean, esta solo la puedo dividir en 2, por eso la flechita, que sería que es bilateral. Entonces, ya con esto, yo rápidamente voy siguiendo la clave, porque ya tengo buena parte de lo que necesitaba. Estoy viendo si aparece alguna otra por aquí que tenga flor masculina o femenina, pero no veo ninguna. Casi todas son hermafroditas. Pero bueno, habría que también revisar eso, ¿no? Entonces son de las cosas que uno tiene que ir detallando para poder seguir la clave. Y una vez que ya encontré la planta, entonces ahora sí, ¿verdad? Ya podría yo decir es leucaena. Aquí en las leucaenas hay un montón y para identificarlas todas son igualitas. Yo que soy de la zona de por ahí de Guerrero,
no me animo a decir qué especie es cada una. Pero hay Creo que unas que van varias. en Sí, todos los grupos siempre hay un grupo complicado, ¿no? Que terminas diciendo que son sí, lo mismo, pero no. sí. Es algo difícil muchas veces. Sí, los difíciles les Como llaman. en estas hay frutos de color rojo, frutos de color verde, y hay que ir siguiendo varias cosas ahí para saber qué especies son cada una. Algunas ya están muy caracterizadas también. Y hay que tener mucho cuidado, esto se me estaba pasando, hay que tener mucho cuidado con las cultivadas, porque las cultivadas se modifican muchas cosas. El caso más fácil sería la rosa. Tiene muchos, pareciera que tiene muchos pétalos, pero no son pétalos. La mayoría no son pétalos, son otras estructuras que se modificaron a algo parecido a pétalo. Pero ya es cultivada. Entonces las cultivadas es un poquito más complicado. Ujú. Pues más o menos con eso, no sé si hay algo más que se me está pasando. Eh, Pues creo que no, Hilde. Salvia rosmarinus, pues ya lo busco yo en GBIF. Ahí se quedan imágenes. Aquí ustedes escriben GBIF en Google y se van a GBIF. Y aquí ya dicen, es que la especie es, no sé, a ver si todavía existe esto. Este es un género. No apareció. No lo escribí bien. Sí. Este es un género, ¿verdad? Y hay diferentes especies. Esta es una planta del desierto. Ahora, todas son del mismo género, pero son diferentes especies. Veanlas, parecen igualitas. Por una foto no tan fácil le vamos a atinar. Bueno, este era Ariocarpus fisiratus, el que acabo de picarle. Y si me regreso, y ahora le picamos. Creo que le había dado este. A ver, este de acá. Y creo que es el mismo. Ujú. Pero bueno, entonces aquí hay varias especies que uno podría estar observando. Son cactáceas. Este, vean, se parece al otro. Ahí lo están poniendo con una moneda para que vean si es. Y este lo encontramos en México. Y también hasta por acá ha habido ocurrencias. Capaz, pareciera que lo más probable alguien se lo llevó. Pero bueno, ya podríamos entonces ahora sí comparar, ver su descripción y decir, sí se parece. Pues esta es una de las páginas. La otra pudiera ser trópicos. Ujú. Aquí en trópicos ustedes ponen el nombre científico. Si lo ponen bien aparece, si no, no. Entonces decimos, entonces es salvia. Salvia rosmarinus. Le damos buscar. Y aquí ya me los encuentro. Salvia rosmarinus chill, que es la que estábamos viendo. Y aquí ya me dice dónde está, quién es, toda su clasificación. Y yo podría ir buscando algunas otras. Aquí vienen los sinónimos, ¿verdad? Con qué otros nombres, las referencias, homónimos y especímenes. Aquí en los especímenes, entonces ya puedo ver dónde la han colectado e incluso en algunos me deja ver figuras. También lo podría buscar aquí en otra. Ya está esta página
me da la opción de ver en otros lados. Por ejemplo, aquí. Y ahí ya observo ahora cuestiones más a nivel internacional en otros idiomas. ¿Verdad? Dice reemplazó al sinónimos, no sé qué. Y viene la publicación. Entonces ya podríamos nosotros identificar si es esta. Y la otra página que también luego se usa es esta del Naturalista. Bueno, de los que yo he visto que algunos usan, ¿verdad? Aquí está el romero, salvia rosmarinus, y aquí están las imágenes. Entonces ya puedo ver, sí, sí es la que yo tengo, no lo es. Pero aún, si yo empiezo al revés, me voy a equivocar. Lo más probable es que me equivoque. Entonces tengo que primero identificar qué especie puede ser y después ya comparo. No comparo y a la hora de comparar ya veo qué especie puede ser, porque entonces por mi falta de conocimientos botánicos voy a cometer muchos errores. Ujú. Sería algo así, Yuri. Sí, muchas gracias. Pues, creo que bien, bien completo y bien práctico, ¿no? Sobre todo, porque ahorita, pues, debido a la modalidad en la que estamos, ¿no? Estamos trabajándolo así, pero aún así es bien útil todas las herramientas que nos estás presentando, ¿no? Que están precisamente en línea y que podemos apoyarnos, no necesariamente de las colecciones que están en las instituciones, ¿no? Digo, también son bien valiosas y no hay que quitar el dedo de ahí, de ir a esas colecciones, de ir con los expertos, de llevar un ejemplar, ¿no? Ya cuando Sí. tenemos como ya mayor necesidad de hacer la identificación correcta, ¿no? De las especies para nuestros proyectos, sus proyectos de titulación que tengan, los proyectos de investigación y demás. Y otra parte que comentabas también, pues sobre todo leer y leer e informarnos del grupo que nos está interesando, ¿no? No necesariamente tenemos que ser expertos en un grupo, ¿no? Sino que depende de la situación, pues vamos a enfrentarnos a la necesidad de identificar especies de diferentes grupos. Entonces, aún así, tenemos que conocer de manera general estos procesos y saber que tenemos que leer demasiado, ¿no? De cada grupo y conocer las características. Entonces, desde las más básicas, ¿no? Como que algunas especies tienen dimorfismos, ¿no? Y que entonces Sí. van a poder presentar diferentes coloraciones o esa variación dentro de las especies de coloración y que es la misma especie pero que pareciera totalmente diferente porque presenta características pues fenotípicas o bueno, más bien la variación del color, ¿no? O de una zona a otra puede cambiar un poco la coloración y siguen siendo a veces la misma especie, ¿no? Y la otra cosa que también comentabas, que a veces son especies que a simple vista no podemos determinar, identificar y que, o que más bien erróneamente las clasificamos como que son iguales y molecularmente no lo son, ¿no? Que también esa es otra cosa. Entonces, toda la parte molecular también se suma a esta identificación, ¿no? Al final de las Sí. especies. Uh -huh. Sí, que es mucho de lo que se ha hecho últimamente en esta parte ya de clasificación. También por eso luego cambian de grupo, incluso en diferente nivel taxonómico, algunas especies. Que la gente que se dedica a esta parte de clasificación, de pronto dice, es que esta especie no está correctamente. ¿Qué es lo que decía? Hace poquito cambió el romero, ¿verdad? Era el género Rosmarinus, ahora es género Salvia, o esta otra especie también de aquí de la región, la jarilla, que estaba en el género Senecio y ahora está en el género Barcleyanthus, me parece. Y eso fue hace poquitos años, menos de 10 años que cambiaron. Entonces, eso es algo y muchos de estos cambios tienen que ver ahora con estas nuevas técnicas también, porque mucho se hacía por características morfológicas. Anteriormente casi todo era por características morfológicas y ahora pues mucho ha entrado la parte de cuestiones evolutivas y de
ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue la frase, pero esto que estabas diciendo ayer. De técnicas moleculares. Ujú. Sí, sí, eso es lo que ha estado generando muchos cambios últimamente, ¿no? Con todos los grupos. Y bueno, ya nada más para finalizar, pues otra parte, la importancia del uso de estas aplicaciones digitales, ¿no? Que están también, pues, ayudando mucho en la identificación de especies en todo el país, que son, por ejemplo, Naturalista, como decías, está también para otros grupos, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucho la de Merlín y demás, pero siempre, siempre hay que tener el uso responsable, ¿no? Siempre hay que corroborar, hay que acercarnos a las guías, a los expertos y demás, ¿no? Y no, pues también son herramientas, ¿no? Muy valiosas que nos ayudan mucho a entrenarnos también en este proceso. Sí, Bueno, pues bueno, yo creo que es el empujoncito para que ya se dediquen un poquito más a revisar con detalle qué están viendo. Digo, una vez que uno aprende cuestiones de botánica, no vuelve a ver las plantas igual. Eh, lo mismo si uno aprendiera cuestiones de zoología o entomología en mi caso, ¿verdad? Pero no volvemos a verlas de la misma forma, pero también es interesante y es algo importante. ok, bueno, pues muchísimas gracias, Hilde, por la plática. Sí, no hay de qué. Este, Espero que les los sirva mucho. chicos, sí, seguramente que sí, seguro que sí. Bueno, pues van a tener que atender algunas actividades al respecto y si hay comentarios y demás también ya te los estaré pasando para tu consulta. Sí, Bueno, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar entonces y gracias. para ir terminando.